Me siento gozoso hoy de poder compartir con ustedes. Esta es la segunda vez que doy este curso sobre la autoridad. Son aproximadamente 9 lecciones. Yo le pido siempre a todos que por favor tengan una Biblia en mano, que saquen el tiempo para poder analizar los textos que voy a citar y que entiendan una cosa: nada cae del cielo, hermanos. Dios va a bendecir siempre lo que usted y yo hagamos. Si usted y yo no hacemos las cosas, las cosas no se hacen solas. ¿Por qué hablo de esto? A veces la gente quiere tener conocimiento de Dios, pero nadie quiere estudiar la Biblia. Recuerden que Amós capítulo 5 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que no tenían conocimiento, les faltaba. Entrando a la primera lección para hoy, voy a empezar sobre la necesidad de la autoridad. Y voy a empezar con dos pasajes muy importantes. Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Si Nadab y Abiud existieran hoy en día, o la gente hoy en día dijera, bueno, vamos a demandar a Dios ante los derechos humanos, eso es una agresión. ¿Cómo es que ellos están haciendo algo bueno y Dios los mató? Pero los mató ¿por qué? Porque era un fuego extraño que Dios no les había mandado. Esto quiero hacer mucho énfasis porque en el estudio que dimos anteriormente, una persona me mandó unas preguntas y entre ellas me dijo, bueno, yo no veo nada de malo en que yo siga tocando instrumentos musicales en mi iglesia. A mí no me parece que esté nada de malo, aunque la Biblia, se le mandaron 3 audios y se les explicó que la Biblia lo prohíbe, pero ella dice que no hay nada de malo. Es el mismo caso de Nadab y Abiud. Ellos querían ofrecer un fuego a Dios, pero ese fuego no era el que Dios quería. Por eso Dios los mató. Y recuerden el versículo 3, que Dios quiere que lo honremos con respeto. Segunda de Samuel capítulo 6, versículos del 5 al 7. Presten mucha atención. David y toda la casa de Israel se regocijaron delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Razonemos como razonaría la gente hoy en día. Hoy en día la gente diría, en el siglo XX o XXI que estamos, qué injusto es Dios. Si el arca se iba a caer, Usa lo que quería era detener el arca. Bueno, humanamente hablando, sí es algo muy injusto. Pero el problema es que tenemos que ver el contexto de este pasaje. Y es que había un mandamiento en Números capítulo 4, versículo 15. Y observen lo que dice la palabra de Dios. Vean lo importante, la necesidad de la autoridad y de la obediencia. Números 4:15. Cuando Aarón y sus hijos hallaron terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán pues los hijos de Coat para trasladarlos. Pero, ojo a esto, pero que no los toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas
son las cosas que trasladarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Ojo, había un mandamiento de parte de Dios que nadie podía tocar los instrumentos musicales, los objetos sagrados, nadie los podía tocar, solamente los sacerdotes cuando los iban a utilizar. Y los hijos de Coat podían, ojo a este detalle muy importante, podían trasladar el arca, pero no podían tocarla. Si la tocaban, los mataba Dios. Y eso fue lo que le pasó a Usa, por desobedecer el mandamiento que él sabía que estaba dado. Alguien diría, pero es que era necesario. No, si se caía el arca y se despedazaba, no era problema de Usa. Usa quiso ayudar a Dios. Nosotros no tenemos por qué ayudar a Dios. Tenemos que respetar es su autoridad. La autoridad máxima que tenemos es lo que Dios manda, hay que hacerlo. La gente dice, es que a mí me gusta tal cosa o a mí no me gusta tal cosa. No, señores, aquí no se trata de que me gusta o no me gusta. Se trata es qué es lo que Dios manda. En Mateo capítulo 21, versículos 23 y 27, nos enseña sobre la importancia de la autoridad. Y ojo a esto. Los principales sacerdotes y los ancianos no habían autorizado al Mesías a enseñar. Por eso le preguntaron, observa la pregunta capciosa que le hacen al Señor. Y le preguntan, ¿con qué autoridad lo hacía? Es posible que ellos hayan pensado que destruirían su influencia si demostraban que él, o sea el Mesías, enseñaba sin autoridad. Ojo a esto. La necesidad de la autoridad divina en el campo religioso es muy necesaria. Ya vimos el caso de Nadab y Abiud y el caso de Usa, los apóstoles. Vemos este caso del mismo Mesías. La gente, los fariseos preguntaron, ¿con qué autoridad haces eso? Hoy en día tenemos que preguntarle a todo el mundo, cuando se trata de religión, ¿con qué autoridad hace usted eso? ¿Dónde lo dice la Biblia? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. O en otras palabras, ¿con qué autoridad usted lo hace? Mis estimados amigos, ahora quiero que veamos es cómo establecer el origen de la autoridad. Un punto muy importante. Los principales sacerdotes y los ancianos le preguntaron al Mesías. Va la pregunta, ¿quién te dio esta autoridad? Mateo 21, 23 al 27. ¿Quién te dio esta autoridad? Esto demuestra la importancia del origen de la autoridad. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que es muy importante que no, el argumento que la mayoría de gente tiene es que a mí me parece, es que yo creo. No, lo que usted piense, lo que yo piense, lo que nosotros creamos no sirve de nada. Grábese en esto, para nada. No sirve para nada. Aquí el pensamiento de nosotros no sirve. Preguntémonos es, ¿con qué autoridad ustedes hacen eso? Eso fue lo que los ancianos en el pueblo de Israel le dijeron al Señor. ¿Con qué autoridad haces eso? Algunas cosas en la religión son aceptadas como autorizadas sin considerar por un momento de dónde deriva su autoridad o de dónde viene esta enseñanza. Solamente como llevan años y años enseñándolo, entonces la gente cree que es lo correcto. A mí me llama mucho la atención porque en los años que yo tengo de predicar y ahora que estoy mandando videos y todo y audios, cuando la gente ve los videos en Facebook, hermanos y amigos, hay miles de personas que están viendo los videos que yo mando y hay comentarios que me dicen la gente, Señor, ¿y qué es lo que usted está enseñando? Si a nosotros nos han enseñado tal y tal cosa por muchos años. Claro, la gente está mal acostumbrada a usar la palabra y está mal acostumbrada a escuchar la palabra de los hombres. Cuando se utiliza únicamente lo que la palabra de Dios dice, ya a la gente le parece extraño. Están mal enseñados.
Por eso Mateo 15:10 Jesús dijo, oíd, pero prestad atención. Hay que oír con mucha atención. No solamente necesitamos autoridad, sino que también necesitamos conocer de dónde procede esta autoridad. O sea, de dónde es su origen legal. Grábense muy bien lo que les voy a decir. La autoridad divina no procede, por ejemplo, del Antiguo Testamento. No procede de ahí. Hay gente que guarda el sábado, que no comen carne de cerdo y no toman en cuenta que Hebreos capítulo 9, del 15 al 17 dice o marca la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiero que ustedes lean también el Salmo 147, versículos 19 y versículos 20, donde dice que Dios no ha hecho ningún pacto con otra nación que no sea con la nación judía, refiriéndose al Antiguo Testamento. Mucha gente no comprenden esto y apelan al Antiguo Testamento como autoridad en el presente. Voy a citar unos ejemplos de esto que se ve en estas prácticas religiosas, como por ejemplo el diezmo. El diezmo lo usan como un mandamiento para ofrendar y dicen que es una profecía moderna. La música mecánica, instrumental en la adoración. La gente agarra esto, pero del Salmo 150 o otras prácticas como el sacrificio que enseña la misa. Otra práctica, hay gente que bautiza a los niños, que es una práctica que no es bíblica. Ellos no comprenden que el Viejo Testamento, o sea, el sistema, era solamente una sombra, porque eso es lo que habla Hebreos capítulo 10, versículo 1, y que fue removido cuando el Mesías murió en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Lean este pasaje, por favor. Efesios capítulo 2, del 14 al 16. Esto nos enseña de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otro pecado muy, pero muy grave es pretender, creer que el predicador o el pastor o el sacerdote es la máxima autoridad o es la autoridad en la religión. Eso es falso. Lo que yo diga, en mi opinión, no sirve para nada, mis estimados hermanos y amigos. Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10 dice Pablo que si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no fuera un siervo de Cristo, sino un siervo de los hombres. El predicador no es la autoridad bíblica para esto. ¿Y saben por qué la gente tiene el concepto que el predicador es la autoridad en cuanto a la religión? Porque tienen el concepto que el predicador tiene un llamado especial de parte de Dios. Y no, mi amigo, todo creyente cuando obedece el Evangelio tiene un llamado especial de Dios. Obviamente, nosotros que predicamos, pues tenemos un anhelo diferente, pero todo el llamado es de parte de Dios. El predicador no es la autoridad para la enseñanza bíblica. El predicador tiene que enseñar es lo que la Biblia enseña y no los hombres dicen. El predicador debe predicar es la palabra de Dios y no su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Quiero que lo lean, por favor. Tampoco los credos de los hombres son autoridad en cuanto a la religión. Prácticamente cada denominación tiene su propio manual de disciplina para su organización en las diferentes iglesias. No podemos agradar a Dios aceptando credos humanos. Lean por favor Mateo capítulo 15, versículo 9, Colosenses capítulo 2, versículos 21 y 22. Lean los pasajes, por favor. Tampoco es autoridad los deseos de la congregación. Cuando hay decisiones que
la iglesia debe tomar, entonces la gente dice que nuestra iglesia es muy democrática porque todo el mundo decidimos tal cosa. No, señores. En cuanto a la voluntad de Dios, no se trata que la mayoría elija, sino qué es lo que Dios manda. Lean, por favor lean Éxodo capítulo 32, cuando Israel quería dioses delante de ellos. O lean, por favor, Primera de Samuel capítulo 8, cuando Israel deseaba tener un rey. Primera de Samuel capítulo 8. El rey Samuel dijo que el pueblo deseaba esto. Primera de Samuel capítulo 15, del 15 al 24. Con mucha frecuencia los deseos de la gente son contrarios a los deseos de Dios. Tampoco es la máxima autoridad el pastor o los obispos o ancianos, palabras que significan igual en una iglesia. Los ancianos son para pastorear el rebaño, donde ellos pertenecen a una iglesia local. Primera de Pedro 5:2. Hay muchos creyentes que creen que el pastor es la máxima autoridad y que si dicen algo que no les parece, el pastor les dice que es que tiene un espíritu de rebeldía y con eso manipulan a la gente. Cuando Primera de Juan capítulo 4 del 1 en adelante dice que probemos los espíritus. El anciano o el pastor tampoco es la máxima autoridad. Leas en Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 4. Los pastores deben pastorear y deben basarse su autoridad en la palabra de Dios. Continuaremos con otra lección más adelante y que Dios les bendiga. Me siento gozoso hoy de poder compartir con ustedes. Esta es la segunda vez que doy este curso sobre la autoridad. Son aproximadamente 9 lecciones.